Bueno, muchas gracias, buen día. Eh, el tema que voy a desarrollar tiene que ver con ambiente, tecnología y sociedad. En principio, agradezco mucho la posibilidad de desarrollar este tema. La verdad que es un tema que vengo trabajando y profundizando desde hace bastante tiempo. Y bueno, espero poder estar a la altura de la circunstancia para plantearlo correctamente. Eh, la idea básicamente sería tratar, digamos, de focalizarnos en una relación que es relativamente nueva, que tiene que ver con los sistemas de producción y la sociedad. Nosotros tradicionalmente venimos de alguna manera trabajando, pensando en una cierta linealidad en términos de ciertos indicadores productivos y que esos indicadores productivos correlacionan fuertemente con la sostenibilidad de la empresa. Esta linealidad, desde hace unos cuantos años, y particularmente en los últimos, se pone de alguna manera en juicio porque, digamos, aparecen o empiezan a aparecer elementos que muchas veces se los identifica como, se los tiene, se los asocia a factores condicionantes del sistema de producción, como es el tema del ambiente, como es el tema del bienestar animal, como es el tema del desarrollo familiar y personal, o inclusive el tema de los mercados, como que son condicionantes de la sustentabilidad de los sistemas. La realidad es que hoy existe una mirada mucho más integral y todos estos aspectos que por ahí en un determinado momento mencionábamos como condicionantes, hoy se tornan como determinantes de la sostenibilidad y de la competitividad de los sistemas. Eh, Algunos puntos por ahí como para complementar la idea. Es un tema relativamente, este es un tema relativamente nuevo, es necesario por ahí eh, poder despojarnos de ciertos prejuicios para poder analizarlo en su integralidad. Y el otro aspecto que me parece muy importante, por lo menos plantear desde el punto de vista de esta reunión y del lema de esta reunión, es que tenemos que hacer un esfuerzo fundamentalmente para entender esta temática en términos de no una visión como tradicional de alguna manera del sistema, sino una visión que podemos asociar a las generaciones futuras. Es decir, hacer un esfuerzo muy grande para pensar la visión que puede llegar a tener hoy una generación de 20 a 30 o de 30 a 40. Diciendo esto, pasaría a, la, a, esta, a esta transparencia que de alguna manera sintetiza un poco muchos de los eh, factores o causas de efectos que voy a tratar de explicar y que de alguna manera en muchos ámbitos se lo identifica como metabolismo territorial, es decir, ya la complejidad de las relaciones que se establecen no son tan simples, sino que cuando uno empieza a analizar cuál es la relación entre un sistema de producción, en este caso un tambo, y un territorio y una sociedad, aparecen aspectos novedosos, interesantes. En primer lugar, uno concibe a la lechería o a un sistema productivo como un productor de alimentos. Ese es el primer aspecto que uno identifica. Pero paralelamente a eso, empiezan a aparecer otras cuestiones como por ejemplo la energía,
como por ejemplo bioinsumos, que ya inclusive no son alimentos y que tienen un valor de mercado. Y además de estos aspectos empiezan a aparecer otros que son sumamente novedosos, que no son comercializables, como es de alguna forma lo que es la sostenibilidad de los sistemas, la salud de los sistemas de producción, su diversidad, que están tomando relevancia cada vez mayor desde el punto de vista de los sistemas de producción y su relación con la sociedad. Lo que vamos a hacer ahora es un poco descomponer este cuadro, este gráfico, tratando de focalizarnos en los dos aspectos más importantes que nos pidieron desde el punto de vista de esta presentación. Uno, que es el del ambiente y la sociedad, y el otro que tiene que ver con la tecnología. Y acá, de alguna manera, lo que tratamos de hacer es rescatar, de una forma, con una visión bastante general, pero también llevándolo a la realidad de los sistemas productivos lecheros de Argentina, identificamos cuáles son los puntos fundamentalmente sobre los cuales deberíamos tratar de trabajar. Y lo pongo en un sentido positivo también, sentido de que muchas veces uno plantea esto desde el punto de vista de reducir los impactos. Yo creo que es necesario, cuando uno analiza estas situaciones, tener una visión desde el punto de vista de cómo poder dar una respuesta en un sentido positivo. Y ahí planteo cuatro temas, de los cuales por una cuestión de tiempo voy a desarrollar en mayor medida los tres primeros, no por relevancia, porque desarrollar el tema de la biodiversidad nos llevaría mucho más de los 20 minutos, y probablemente yo no tenga todos los elementos para desarrollarlo, pero evidentemente un punto muy importante desde el punto de vista del ambiente y la sociedad es el tema de la biodiversidad. Y en ese sentido los sistemas ganaderos tienen la posibilidad de responder adecuadamente, o mucho mejor que los sistemas agrícolas, a este aspecto de biodiversidad. Vamos a ver primero el punto de gestión de efluentes, coproductos y residuos orgánicos. Vamos a ver el tema del agua, tema de las emisiones, y bueno, dejo mencionado el tema de biodiversidad, que no lo voy a tratar. Primer punto respecto a cuando hablamos de los efluentes en los sistemas ganaderos. Este es un gráfico que muestra para tres componentes que son nitrógeno, fósforo y carbono, y distintas producciones, cuánto es lo que queda de lo que yo le doy al animal como alimento, cuánto es lo que queda retenido, cuánto es lo que pasa a heces y orina y cuánto es lo que pasa a gas. La primera impresión general es que no todos los sistemas son iguales. En segundo lugar, centralicémonos en el redondel donde se menciona a la vaca lechera, y donde podemos ver claramente de que cuando hablamos de heces y orina, hablamos de componentes que pueden ser de alguna manera recuperables o reciclables. Fíjense que alrededor del 60-70% del nitrógeno que nosotros damos como consumo o como alimento al animal es excretado, alrededor también de un 60-65% del fósforo, y en mucho menor medida en un 20 o un 30% del carbono. Es decir que el primer punto que debiéramos plantearnos es, ¿tenemos la posibilidad de poder darle valor a estos elementos? O puesto de otra manera, ¿no sería interesante, dado que los animales tienen una baja eficiencia, fundamentalmente en minerales que son importantes desde el punto de vista del sistema, de poder de alguna manera darle una utilización? Y la respuesta es claramente sí.
Cuando uno lleva este análisis que está, digamos, centralizado acá en un punto como efluente, y lo lleva a un enfoque integral, empiezan a aparecer muchas cosas interesantes e interrelaciones muy interesantes. La primera, los efluentes tienen la posibilidad de sustituir fertilizantes inorgánicos. O sea, eso tiene lógicamente un impacto importante desde el punto de vista de la economía del sistema, pero también el hecho de sustituir fertilizantes o biofertilizantes inorgánicos dentro del sistema reduce fundamentalmente las emisiones, porque lógicamente el proceso de elaboración de un fertilizante inorgánico implica un proceso de transformación y de transporte. Eso de alguna manera lo estamos eliminando. Un correcto manejo de los efluentes también reduce las emisiones, y por otra parte, si hacemos un correcto uso de esos efluentes, incrementamos la fertilidad. Al incrementar la fertilidad, puedo tener de alguna manera una mayor captura de fotosíntesis, una mayor cantidad de biomasa. Esa biomasa captura mayor cantidad de dióxido de carbono. Esa biomasa además genera más alimento. Esa mayor cantidad de alimento que yo estoy produciendo genera mayor cantidad de carbono en el suelo, y eso lógicamente hace de que tenga un impacto sobre el balance de carbono. Es decir, que estas externalidades positivas de un manejo correcto de los efluentes es necesario visualizarlo en su integralidad. También, en este sentido, cuando uno introduce estos aspectos desde el punto de vista del sistema, lógicamente que también necesitamos analizar los riesgos asociados a su manejo y pensar si existen posibilidades de reducir esos riesgos. En primer lugar, en la imagen de la izquierda, vemos que hay tres tipos de riesgos asociados a la utilización de los efluentes. Uno que tiene que ver con trazas metálicas, que no tiene demasiada relevancia, compuestos trazas orgánicos, que también, salvo que exista algún tipo de mal manejo, y el punto que sí me parece que es importante tener en cuenta desde el punto de vista de minimizar los riesgos es el tema de los efluentes vinculados a los patógenos, y particularmente a patógenos zoonóticos. ¿Tenemos posibilidades de controlar este riesgo o de minimizar este riesgo? Lógicamente que sí, y acá aparece un abanico de posibilidades donde de alguna manera tienen en cuenta si los efluentes son del propio establecimiento o si son importados de otros establecimientos, y yo diría de que la mayor parte de la legislación internacional mencionan de que los efluentes, antes de ser utilizados, ya sea como líquidos o como sólidos, es necesario de alguna manera que tengan un tiempo de almacenamiento, de tratamiento superior a las 3 semanas. El otro punto también importante, también que tiene que ver con el tema de manejo, es cómo lo manejo, cómo lo trato, de qué manera lo distribuyo. Y bueno, este es un trabajo que de alguna manera hicimos hace unos cuantos años, donde claramente resulta mucho más ventajoso e interesante distribuir el efluente como sólido y no como líquido, porque cada unidad de volumen que yo distribuyo como sólido, estoy distribuyendo 30 veces más minerales que el mismo volumen de líquido. O sea que por una cuestión operativa y por una cuestión de eficiencia, yo debería apuntar en este sentido a la distribución de sólidos y no a los líquidos. Y además, es necesario también tener en cuenta los aspectos de mineralización que están asociados a cada uno de las formas de distribución. Mientras que el sólido tiene una mineralización mucho más lenta, el líquido tiene una mineralización mucho más rápida y las posibilidades de pérdida de ese nutriente se incrementan sustancialmente. Bueno, pasando al segundo tema, que era el agua,
uno de los ataques a los sistemas ganaderos es la utilización de agua. Y en este caso yo lo que voy a mostrar son alternativas muy simples que tienen un impacto muy fuerte sobre el sistema en términos de la utilización del agua y la calidad. En primer lugar, podemos desarrollar, muchas veces los tambos tienen superficies muy importantes de captura de agua o de cosecha de agua. Esa agua es muy importante desarrollar un sistema que la pueda cosechar y utilizar adecuadamente, y fundamentalmente en lugares donde el agua es de una dureza elevada. Eso nos permite de alguna manera o utilizar esta agua para aspectos bien específicos o mezclar aguas de mucha dureza con esta agua de lluvia y lograr un agua de mejor calidad. Es decir, que el tema de la cosecha de agua es un punto que me parece que resulta de mucha importancia, considerando de que la mayor parte de las cuencas lecheras del país llueve alrededor de 900 a 1000 milímetros anuales, y la superficie que nosotros tenemos en los tambos es muy importante, es decir, que el volumen a cosechar es relativamente importante. Y el segundo aspecto que tiene que ver con el tema de manejos de efluentes que estábamos viendo anteriormente, todo lo que es el agua para la limpieza, fundamentalmente en la medida de que los sistemas de producción son más grandes, es uno de los consumos más importantes conjuntamente con el agua de bebida. En ese sentido, tenemos que tener muy en cuenta la ubicación de estos lugares donde vamos a tratar los efluentes secundarios y terciarios, las distancias, la ubicación y las posibilidades que hoy tenemos de, por un lado, tratar adecuadamente esos efluentes y poder recuperar una parte muy importante de esa agua tratada para la limpieza de los pisos. Los sistemas están evaluados de alguna manera desde el punto de vista no solo del impacto que implicaría la utilización del agua recirculada desde el punto de vista de la salud animal y de las personas, sino que también está evaluado estos sistemas desde el punto de vista del impacto que tendrían hacia las napas inferiores. La impermeabilización, como estamos viendo en este caso, reduce sustancialmente y minimiza sustancialmente los impactos que pueda haber desde el punto de vista de este efluente contaminado hacia las napas. Es decir, que existen alternativas que nos permiten hacer un uso eficiente del agua, que nos permiten cosechar agua y que nos permiten preservar la calidad. Digamos, para mencionar un número importante, estos sistemas permiten reducir hasta un 50 o 60% del consumo del agua total del sistema. El tercer punto que mencionábamos que era importante abordar, y que de alguna manera hoy también es un poco el tema bastante puesto o utilizado para ir contra los sistemas de producción ganaderos, es el tema de las emisiones. Aparece, digamos, en los últimos años, como aspecto interesante analizar, un concepto que es el de las emisiones netas. ¿Qué significan las emisiones netas? Significan descontar de las emisiones brutas que genera el sistema a través de los tres principales gases, el carbono secuestrado fundamentalmente y almacenado en el suelo como carbono estable, fundamentalmente a través de las pasturas. Ese carbono almacenado por las pasturas como carbono estable puede llegar a tener una compensación o una reducción de las emisiones brutas o un impacto sobre esas emisiones brutas entre un 5 y un 35% para descontar. No, acá nosotros no mencionamos el tema de la forestación, porque en realidad no es muy relevante el tema de la forestación a nivel de los sistemas de producción, pero sí es relevante la utilización de pasturas y las posibilidades de utilizar esta
este cálculo que en cierta manera beneficiaría o tendría una relevancia estratégica desde el punto de vista de nuestros sistemas de producción hacia mercados, digamos. Esto queda bastante reflejado en un estudio que hizo el doctor Bigliso recientemente, que lo hizo para algunos países del Mercosur, que lo que realizó fue una estimación de las emisiones, del secuestro y finalmente lo que se llama el balance de carbono. Acá está hecho para el Mercosur, para Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, donde en verde está el secuestro de Argentina, las emisiones de Argentina en amarillo y el balance realizado por Argentina, que por otra parte es un balance mucho más positivo que otros países. Es decir que desde el punto de vista de este concepto de hablar de emisiones netas en vez de emisiones brutas, podría ser un elemento estratégico para posicionar particularmente a la lechería dentro de un marco de contexto internacional de emisiones y particularmente el medio ambiente. En el cuadro de la derecha, que surge del mismo trabajo realizado por el doctor Bigliso, aparece el crédito que genera el sector rural argentino, fundamentalmente el sector ganadero, en términos de secuestro de carbono, como crédito, es decir, como balance positivo. La segunda hilera corresponde a las emisiones de carbono no rural realizadas por Argentina, es decir, todo lo que son el funcionamiento de combustibles, de energías, industrial, etc. Y la tercera fila habla básicamente del subsidio, para llamarlo de alguna manera, que pudiera dar el sector rural al sector no rural, en términos de esta particularidad o característica que tiene nuestro sistema de producción. Es decir que las características de producción en gran medida en nuestro país no solamente podrían tener un impacto específicamente estratégico desde el punto de vista de cada sector de actividad, sino que también podrían tener un aspecto importante desde el punto de vista de poder subsidiar a otros sectores de la economía que son emisores, digamos, netos de dióxido de carbono. Y yo quisiera terminar esta parte, digamos, de las emisiones, vinculando también un tema bastante polémico en términos de los aspectos nutricionales, particularmente de la leche en comparación con otros productos, y los ataques que se hacen desde el punto de vista de este producto leche en términos de emisiones. Trabajo muy interesante porque lo que hace es relacionar la densidad nutricional, es decir, la cantidad de nutrientes esenciales por kilocaloría de alimentos que tiene cada uno de estos alimentos, entre comillas, las emisiones que implica la producción de ese producto y un índice que en este caso combina la densidad nutricional versus el impacto climático, digamos, medido como, en este caso, como emisión. O sea, el valor del índice va de 0 a 1, más cercano a 0 es, digamos, mayor impacto tiene desde el punto de vista climático, y más cercano a 1, lógicamente, tiene mayor incidencia el aspecto o la densidad nutricional en función del impacto que pueda generar. Y yo marqué profeso dos alimentos, uno leche y la bebida a base de soja, donde fíjense que si bien las emisiones de la leche son mayores que la emisión de la bebida a base de soja, cuando uno compara estas emisiones en función de la densidad nutricional, es decir, qué alimento nos aporta cada uno, la relación
se modifica sustancialmente, siendo mucho más ventajosa para la leche, es decir, casi 7 o 8 veces superior respecto a la bebida a base de soja. Entonces, desde este punto de vista existen muchísimos elementos que es importante conocer y analizar desde el punto de vista, digamos, para tener elementos con sustento científico, tecnológico, para revertir ciertos cuestionamientos que por ahí se hacen sobre los sistemas de producción ganadera. El otro tema que nos pidieron que desarrollemos son las tecnologías en relación a los sistemas de producción, en este caso tecnologías de precisión o tecnologías inteligentes. ¿Cuáles son los impactos que pudieran provocar estas tecnologías a nivel de los sistemas de producción? Básicamente, la posibilidad de capturar valor, la posibilidad de simplificar los trabajos y ser un elemento de motivación para que jóvenes puedan seguir en la actividad y mejorar las decisiones a nivel de los sistemas de producción. Vamos básicamente a entrar muy rápidamente en esto porque también implicaría mucho tiempo, pero ¿cómo podemos capturar valor a través de estas innovaciones tecnológicas? Nosotros tenemos en los sistemas de producción muchísimas, por ahí, ineficiencias que permitirían ser capturadas desde el punto de vista de un potencial existente de productivo en el sistema. La posibilidad de la utilización de innovaciones tecnológicas a través de lo que se conocen como procesos de anticipación, procesos de simplificación y procesos de precisión, permitiría de alguna manera ayudarnos sustancialmente a la captura de este valor. Estos sistemas aportan, digamos, en términos de su funcionamiento, la posibilidad de generar muchísima información, no solamente desde el punto de vista grupal, sino también individual. Y en ese sentido, este proceso de optimización o de captura de valor pudiera ser mucho más simple en términos de su aplicabilidad. Segundo punto es condiciones de vida y de trabajo. En este caso, el primer cuadro muestra un poco la productividad de las personas en distintos países, y fíjense, bueno, en este caso está Argentina, está expresado en productividad, kilo de leche corregida por hora de trabajo. Nosotros tenemos que mejorar sustancialmente esta productividad de la mano de obra en nuestros sistemas lecheros, y la posibilidad de poder mejorar esta productividad de la mano de obra a través de innovaciones, a través de una sustitución de capital por trabajo, va a tener un impacto muy positivo en las condiciones de vida y la atracción del sistema. Fundamentalmente, hay muchísima tecnología que hoy está disponible, que lógicamente tiene su costo, que es otro aspecto muy importante a tener en cuenta, particularmente bajo las condiciones nacionales, pero digamos, estos son procesos que lógicamente tenemos que ir pensándolo porque van a ser determinantes también desde el punto de vista de la sostenibilidad de los sistemas. Y por último, vinculado también a esto de las innovaciones, me parece no menor las cuestiones que tienen que ver con estas tecnologías innovadoras, disruptivas, y con la presencia de jóvenes en los sistemas de producción. La posibilidad de incorporar estas tecnologías hace mucho más ameno el trabajo, y son tecnologías que de alguna manera responden o resaltan o incentivan muchísimo la posibilidad de ser atractivas para las nuevas generaciones. Esa es una visión con la cual se está trabajando a nivel global, y están puestos muchas fichas en este sentido, siendo de que la necesidad de renovar al productor y al grupo de operadores de los sistemas de producción es uno de los desafíos más importantes que tienen que enfrentar los sistemas de producción. Y por último, muchas veces nos planteamos también el tema de las tecnologías de proceso y las tecnologías de insumo.
estas tecnologías que estamos mencionando, tecnologías de precisión o tecnologías inteligentes, lo que de alguna manera el impacto que provocan es incrementar la eficiencia de la utilización de insumos. Es decir, que desde ese punto de vista no son incompatibles, son, yo diría, complementarias y nos pueden ayudar muchísimo a un uso eficiente de insumos que se utilizan a nivel del sistema de producción, ya sea desde el punto de vista de la alimentación, desde el punto de vista de las labores culturales, de aplicaciones, etc. Quisiera cerrar la presentación mencionando el tema de la convergencia. ¿Por qué convergencia? Porque creo que en muchos aspectos hemos diagnosticado y puesto en evidencia el retraso en competitividad que en algunos aspectos puede tener la cadena lechera nacional. Yo creo que hoy estos aspectos que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con las tecnologías, nos ponen nuevamente en carrera. ¿Por qué nos ponen nuevamente en carrera? Porque muchos países que han avanzado fuertemente en términos de intensificación, hoy están de alguna forma volviendo desde el punto de vista de sistemas mucho más sostenibles en los aspectos ambientales. Y los aspectos tecnológicos que derivan de otras disciplinas son mucho más recientes, y en ese sentido nosotros tenemos la posibilidad de poder subirnos al tren en la mitad digamos, en el inicio del recorrido, y poder recuperar estos aspectos de sostenibilidad de los sistemas, que en última instancia nos permitirían de alguna manera poder responder tanto a los mercados, a las expectativas de la sociedad en los mercados nacionales como en los internacionales. Es decir que tendríamos que tratar de ver que estos aspectos, lejos de ser considerados como unas restricciones muy importantes, pueden transformarse en una oportunidad para pasar rápidamente a nuestros sistemas a un nivel de competitividad internacional. Este es un poco mi mensaje en términos de la disertación, y a disposición posteriormente para las preguntas.